Advertencia. La información propuesta es solamente con fines educativos. No se espera que sea un consejo médico. Los casos han sido modificados para mantener el anonimato de los pacientes. Hola con todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de Junior Rounds, en donde estaremos discutiendo ciertos casos clínicos. Y conmigo está Gabriel Pazmiño. Hola Gabo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Mucho gusto con todos. Es un placer estar aquí, formar parte de este nuevo proyecto y me siento muy emocionado por empezar. Y igual Gabito. También tenemos con nosotros a David Pavón. David, ¿cómo estás? Hola César, hola chicos, ¿cómo les va? Un gusto también estar aquí y espero que podamos aprender un montón juntos. Gracias, ¿no? Aquí igualmente tenemos a Julián Morales, alias el Juli. Hola chicos, gracias por la invitación y esperamos aprender muchísimo. Y por último, pero no menos importante, nuestro Carlitos Ruiz. Hola con todos, un gusto estar aquí. Veamos qué nos trae el caso de hoy. Buenas. Entonces, hoy tenemos un caso de un hombre de 18 años que se presenta con aumento de peso en los últimos 3 meses. Entonces, quisiera saber ustedes qué opinan de este motivo de consulta. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando piensan aumento de peso? Ya, bueno, o sea, se me hace un poco llamativo, o sea, en sí como el que me venga alguien con porque estoy subiendo de peso, o sea, me abre como bastantes preguntas sobre o sea, cómo va a ir evolucionando este caso, porque, y sobre el diagnóstico del paciente mismo, porque, o sea, uno como que si gana peso, por lo general es porque está haciendo esfuerzo para ganar peso, ¿no? O sea, como estás comiendo, estás de alguna forma aumentando lo que ingresa en tu cuerpo para que se quede, ¿no? Pero si es que, o sea, me interesaría saber, por ejemplo, si es que el paciente está ganando peso de la nada y más que nada, qué tan rápido está ganando peso. Porque es bastante diferente estar ganando peso. O sea, si yo estoy comiendo como bastantes carbohidratos, tengo una dieta como para ganar músculo, yo que sé, estoy haciendo ejercicio para ganar músculo y ganar peso. O si de la nada yo sigo mi vida como siempre, tengo un estilo de vida como normal y empiezo a poner peso y en unos meses empiezo como a volverme obeso, eso me llamaría bastante la atención porque eso me haría pensar como que capaz algo un poco más, no sé, como algún problema capaz metabólico está detrás de esto. Entonces, ajá, eso es lo que creería yo en un inicio, como deberíamos capaz tener un poco de información sobre esto, pero sí es un poco preocupante dependiendo de cómo se haya dado en este paciente, ¿no? Además de que es bastante joven. Sí, Carlitos, exacto. Muchas gracias por tu aporte. Y sí, justamente este paciente es un aumento de peso. Él no quiere el aumento de peso, entonces por eso ha venido. Y este aumento ha sido de 15 kilos en los últimos 3 meses. Entonces está preocupado por esto. Y como dices, puede ser un poco más metabólico. Entonces, Gabito, ¿quisieras comentarnos cuáles enfermedades podrían estar asociadas? Bueno, primero que nada, teniendo en cuenta, ¿no?, la edad del paciente, tenemos que diferenciar entre dos etiologías, como ya más o menos vamos viendo. Esta es una ganancia de peso ya no tan abrupta, no de una semana, no de un día. Entonces, probablemente estamos descartando el hecho de que está ganando peso líquido, o sea, peso en agua, que está reteniendo líquidos. Igualmente, porque es una persona joven, no me viene tanto a la cabeza alguna enfermedad renal, alguna enfermedad hepática, una insuficiencia cardíaca, o sea, cosas así no me saltan mucho a la cabeza. Algo más metabólico, un hipotiroidismo, puede ser de origen autoinmune, un Hashimoto que esté con una ganancia de peso, sí. Igualmente, o sea, el problema más grande que tenemos en la sociedad hoy en día es toda esta pandemia de sobrepeso y obesidad que tenemos. Entonces, probablemente malos hábitos alimenticios asociados al sedentarismo también se me vendrían a la mente, o sea, capaz de estar comiendo algo más, capaz dejó de hacer ejercicio, eso me llama también un poco más. Por otro lado, tendremos también la vía de los corticoides que te ayudan a ganar peso, probablemente alguna hiperplasia suprarrenal que pueda tener, alguna cosa así. Porque más es que vamos en esto, si nos vamos por el metabolismo, igualmente los corticoides lo que te pueden hacer es ganar un montón de peso a través de grasa, por así decirlo, de una forma muy simple. Y sí, estas son las pocas cosas que se me vienen a la cabeza, descartando un poco más las causas que vienen a ser por retención de agua, como ya les dije. Sí, súper bien.
Entonces, ¿quisieran alguien hacer alguna pregunta? Tal vez, Juli, ¿quieres hacer alguna pregunta para tener un poco más de información? A mí me gustaría preguntar acerca de los factores, o sea, mejor dicho, su estilo de vida, como dijo Gabo. También me gustaría saber cómo su dieta, su hábito alimenticio, y si es que está actualmente con alguna medicación. Listo, entonces este paciente no está tomando ninguna medicación. De igual manera, refiere que hace ejercicio lo normal, su dieta es normal, dice que según él come balanceado, eso, y no hay nada que refiera que nos llame la atención. ¿Alguna otra pregunta tal vez que quisieran saber? Sí, yo tengo una. Sí. O sea, tal vez considerando en este paciente no solo algo metabólico o algo como lo estaba diciendo Carlos o Gabo, sino también estamos en los 18 años, una edad en la que hay bastante presión social, y entonces habría que considerar si el paciente está cursando algún trastorno de personalidad psicológico que le haga aumentar el consumo de alimentos, pese a que es hombre, ¿no? A pesar de que en las mujeres se presenta más, pero en esta edad es importante ver si el paciente ha tenido más apetito o por alguna razón está comiendo más, tal vez falleció algún familiar, tal vez le dejó su novia, no sabemos. Sí, súper bien, Dave. El paciente refiere que no tiene ninguna alteración psicológica, no está deprimido, no tiene ningún problema de alimentación, ningún desorden de alimentación y está comiendo por lo demás normalmente. Pero el paciente también refiere polidipsia y poliuria. Estos síntomas, ¿en qué nos pueden hacer pensar, Carlitos? Bueno, la polidipsia y la poliuria son clásicos de la diabetes. Obvio que no hay como que capaces sería, no sé, un sesgo cerrarnos a que tenga diabetes desde ahorita, porque no tenemos de hecho nada de laboratorio, no tenemos nada ni un examen físico ni una revisión por sistemas como poder enfocarnos de una hacia diabetes, pero el darnos cuenta de que está subiendo de peso, o sea, también tampoco dejar de lado, por ejemplo, ese diagnóstico estuvo súper chévere que dijo el Dave, que posiblemente ese diferencial de que también podría ser algo psiquiátrico, ¿no? Pero en el hecho de que esté ganando peso y aparte tenga poliuria y polidipsia, yo creo que sí nos debería hacer pensar en algo endocrino como diabetes. Listo, a ver, Gabito, ¿tú tienes otra idea? Sí, justamente, o sea, apenas dijo polidipsia y poliuria, para mí se me vino diabetes, y más la edad se me vino una diabetes tipo 1, pero debemos recordar que puede ser algo también psicógeno. Nos volvemos de lo que dijo David, o sea, tal cual puedo estar tomando un montón de líquidos y justamente por eso estoy orinando un montón. Entonces, tendríamos que ver si es que este cuadro de polidipsia y poliuria es pertinente al caso o es, por así decirlo, una entidad aislada en la cual sea más psicógeno y tenemos esta ganancia de peso independientemente de este cuadro. Pero la verdad me parece que sí, o sea, yo viendo esto así clásico, como dijo Carlitos, para mí puede ser una diabetes mellitus, y por la edad me orientaría más por una tipo 1. Sí, muy bien, Gabito, como dices, la diabetes mellitus tipo 1 es la que se ve usualmente en los jóvenes y estos síntomas de polidipsia, polifagia, poliuria son los clásicos. Dave, ¿quieres aportar con algo más? Sí, justo quería decir algo que no me gusta un poco de esto de la diabetes mellitus tipo 1, y es que tenemos que el paciente ganó peso, pero en un paciente que, bueno, ahorita olvidémonos que ganó el peso en estos 3 meses, sino que en la diabetes mellitus tipo 1 hay una ausencia, hay una disminución de la insulina, y si no hay insulina no tenemos cómo almacenar este peso de una forma que el cuerpo lo asimile en grasa, en carbohidratos. Entonces, esto sumado a la polidipsia y poliuria, yo no les uniría mucho. Además que si tuviera una diabetes mellitus, todo este líquido, o sea, todo el exceso de glucosa se está yendo por la orina. Entonces no hay forma de que por este mecanismo se acumule en el cuerpo y nos aumente el peso en estos 3 meses. Esto es algo que no me gusta un poco de la diabetes mellitus, pero no quita que pueda haber otros tipos de diabetes, como la diabetes insípida. En la diabetes insípida lo que tenemos es síntomas parecidos a los de una diabetes.
por los que el paciente presenta una gran cantidad de orina y por ende sed. Entonces tenemos los síntomas de polidipsia y poliuria. Pero estos son diferentes a un exceso de carga osmótica en la orina, sino se deben más a procesos que limitan sobre todo la recepción o la salida de ADH, en este caso. Entonces, de esta forma, la orina no se puede almacenar, no se puede retener y solo se va al ser insensible o no recibir bien la ADH. Así a breves rasgos, sea desde el sistema nervioso central o directamente en el sistema renal. Súper bien, Dave. Muchas gracias por recordarnos. Carlitos. Ya, yo justo algo que quería decir, o sea, si bien es cierto de lo que dijo el Dave, que capaz el cuadro clínico no cuadra mucho con la diabetes mellitus o no, pero a mí, como que, bueno, si ya sabemos si tiene diabetes todavía, ¿no? Pero el hecho de que, o sea, de que tenga una sintomatología como clásica de diabetes en una edad tan temprana, sí me hace pensar que por lo menos si es que es diabetes, no es algo, o sea, tiene que ser algo un poco más raro, o sea, tiene que ser de una etiología un poco más, no sé si rara, pero un poco más, o sea, algo que nos llame más la atención que una diabetes como normal, porque de verdad está bastante joven el paciente como para tener una diabetes mellitus tipo 2. Y si bien es cierto, también no cuadraría con el cuadro de una diabetes mellitus tipo 1. Entonces, yo creo que por lo menos debe ser importante que, o sea, sabemos que el cuadro no va a ir por lo más como común o por lo más como, no sé, como las etiologías más obvias que podría ser, no sé, como de un adulto, sino capaz es algún problema un poco más sistémico, un problema un poco más como, no sé, como, sí, sistémico, que involucra más cosas que solo la diabetes. Listo. Sí, sabes, también recordando lo de la navaja de Occam y el dictum de Hickam, también podemos ver que, o sea, esta presentación de polidipsia y poliuria pueden ser una manifestación de la diabetes mellitus tipo 1 y separado el aumento de peso. Entonces no podemos descartar aún que tenga diabetes. Y como bien dices, yo creo que este caso, juntando ambos, se va por una vía más rara, sobre todo por la edad del paciente, ¿no? Sí, súper bien. Como decía, esto de cada paciente puede tener las enfermedades que él quiera tener. Juli. Yo quería agregar acerca de la diabetes insípida, y es que esta diabetes insípida se dividía en la central y periférica. Sin embargo, no creo que haya antecedentes que sugieran eso, o capaz que deberíamos investigar más. Deberíamos preguntarle tal vez si es que, bueno, un tercio de los casos de diabetes central es idiopático, pero el resto, 2/3, suele ser por tumores cerebrales, se ha tenido alguna neurocirugía, alguna isquemia, que dudo mucho en este paciente, la verdad. Y la otra, que la nefrogénica, me explicaría más, que es raro el carácter hereditario, una mutación en los receptores de ADH. Y el hecho de que no tenga medicación nos puede descartar que no utilice litio o demecloxicrina, que estos pueden generar toxicidad renal. Súper bien, Juli. Exactamente, el litio es súper importante como un causante de diabetes insípida. Sí, Carlitos. Perdón que está hablando mucho, pero justo ahorita, o sea, me puse como a que ver si, o sea, todavía no tenemos laboratorios, pero, o sea, en el momento de que si queremos como hacer el acercamiento a una poliuria, capaz también sería bueno ver como qué es lo que está orinando. O sea, una vez que ya vayamos a hacer los exámenes al paciente, tenemos que tener en cuenta capaz ver como si está orinando bastante agua o está orinando como orina concentrada, ¿no? Entonces, porque si es que con eso podemos diferenciar entre etiologías de si es una diuresis osmótica o una diuresis no osmótica. Creo que son los dos grandes grupos de orina importantes para el diagnóstico diferencial de la poliuria. Entonces, por ejemplo, si es que no es una osmótica, ahí podemos pensar en que sí sea una diabetes insípida versus verse que con la policia psicogénica. Y si es que no es una diabetes, una diuresis osmótica, si es una diuresis osmótica, ya tiene otros estudios, me parece que es con el agapos moral o algo así, pero la cosa es que por lo menos podemos diferenciar si es que es una insípida, una diabetes insípida verdadera, si es que dependiendo, o sea, viendo la calidad del orina, ¿no? Sí, súper bien, Carlitos. Sí, sería un gran examen para acercarnos un poco más a nuestro diagnóstico y el saber los exámenes de orina.
Tal vez quisieran alguna otra pregunta en antecedentes. Sí, Gabito. Sí, o sea, como que antecedentes nos falta todavía un poco de cosas, tipo antecedentes familiares, antecedentes un poco igual, patológicos personales, quirúrgicos, como ya bien mencionó Juli, puede haber sido algún trauma, una neurocirugía, lo que podría ser algún tipo de diabetes insípida, pero como que vamos, anda dándonos un poquito más de datos, porque esto se ve un poco tricky, ya se ve que no es un caso fácil. Listo, entonces tenemos un paciente de 18 años que él refiere que ha sido sano toda su vida, que solo estos últimos 3 meses ha presentado estos problemas. Y igualmente no refiere antecedentes patológicos familiares ni personales, tampoco refiere ninguna cirugía, por lo demás, completamente normal. Entonces creo que con eso podríamos descartar un poco esta diabetes insípida, como dijo Juli. Entonces, tal vez yo creo que para aclarar como el caso ahorita, ya súper importante el examen físico. Entonces, en el examen físico les tengo una imagen para que me digan más o menos qué piensan al ver esta imagen. Este es el paciente. A ver, Carlitos, ¿qué se te viene a la mente al ver a este paciente? Ya, a ver, o sea, viendo el paciente me doy cuenta de que tiene una ginecomastia bastante marcada para tener 18 años. Tiene, bueno, aparte es hombre, entonces no es como muy común que tenga, ¿no? O muy normal. Pero, ajá, bueno, tiene una ginecomastia bastante marcada. Se puede ver estrías en la zona abdominal y aparte se ve que está bastante como globoso el abdomen. Entonces esto me da, o sea, primero que nada me dice que es una ganancia de peso como bastante agresiva. Segundo, que bueno, el hecho de que tenga ginecomastia y que, bueno, además los brazos se ven como bastante desproporcionados al resto del tronco. Entonces, o sea, a mí me hace pensar en que posiblemente pueda tener algún problema un poco más endocrino, como dije en un inicio. Y nada, es igual, capaz alguien más quiere como ampliar un poco más sobre las estrías en la piel, pero igual es algo que me inclina bastante a pensar en que puede ser algo más endocrino. Listo. Gabito, tal vez quisieras hablarnos por qué tiene esta distribución de grasa o las estrías. Claro, o sea, una de las razones por la que dijo ya Carlitos puede ser una ganancia de peso muy abrupta, o sea, en la cual el cuerpo no pudo acostumbrarse justamente a esta ganancia y por eso se ven las estrías. Ahora, si es que vamos un poquito juntando los datos de que tiene polidipsia, poliuria y un aumento de peso, nosotros ya como se vino diciendo un poco, una manifestación sistémica, una manifestación endocrina, ahora sí puede ser ahora un poquito más orientado a la parte de corticoides, en la cual nosotros de hecho podemos presentar insulinoresistencia por una secreción autónoma y en altas proporciones de corticoides, lo que también nos daría en este patrón, o sea, lo que también podría generar estas estrías. Si mal no estoy, les veo un poco de un color medio violáceo, un poco morado, y justamente el hecho de que tenga el paciente también ginecomastia y sus brazos, para un hombre de 18 años que está en pleno pico de crecimiento, que si es que hacía ejercicio normalmente no me parece tan normal que no se aprecie casi músculo en sus brazos y se vea un patrón solamente, o sea, que se le vea solamente grasa. Entonces, esta disposición como troncular central en la que se está disponiendo la grasa más mediante un problema por una secreción de corticoides. Lo que podríamos un poco, si es que nos vamos adelantando un poco, traducirlo a un síndrome o a una enfermedad de Cushing, en la que tenemos una secreción elevadísima de corticoides. Súper bien, Gabito. Tal vez algún otro hallazgo en el examen físico que podríamos ver si es que pensamos en una secreción alterada de corticoides, tal vez Juli.
No sé si le podríamos preguntar cómo se encontraría su piel. Tal vez esta piel suele ser más fina, más débil, por así decirlo, y es más propensa, o sea, tiende a no cicatrizarse bastante bien, entonces podría haber lesiones que parecen recientes. Podría haber también en el examen físico hiperpigmentación, podríamos encontrar zonas hiperpigmentadas. Sí, súper bien. Y ya. Lupito. Si es que estamos hablando de una secreción de corticoides, para mí algo súper importante es la facies de luna llena y la joroba de búfalo. O sea, eso es súper clásico encontrar en pacientes que puedan tener síndrome o enfermedad de Cushing. Entonces me parece súper importante verle cómo está la cara de este chico, igual si es que tiene esa joroba. Súper bien, Gabito. Y justo sí, este paciente se presenta con una cara en forma de luna llena y con esta joroba de búfalo, debido a la distribución central de la grasa, o sea, sobre todo en el tronco. Y es interesante esto, quería añadir que se da esta distribución de grasa ya que los adipocitos que tenemos en el tronco son diferentes a los que tenemos en las extremidades, entonces por eso es que hay este aumento sobre todo en el tronco y no en las extremidades. Tal vez alguien quisiera buscar algo más o pasamos a los laboratorios. Carlitos. Yo podría igual como decir, o sea, bueno, si este paciente fuera, no sé, un poco mayor que esto, o sea, bueno, el hecho de que sea bastante joven para que dé Cushing igual, o sea, me deja bastante como preocupado, pero el hecho, por ejemplo, si que fuera mayor, también podríamos, y se le hiciera una densitometría o algún estudio como para ver el estado de los huesos, podríamos ver que también tiene bastante, por lo general tienen osteopenia, y esto es, o sea, son bastantes mecanismos que es como que se unen para lograr esto, ¿no? Uno de estos es, por ejemplo, por el mismo hecho de que como se pierde bastante masa muscular, los osteocitos, que son las células como que están, una vez que pasan de ser osteoblastos a osteocitos, tienen como que esta mecanosensación de, para señalar y que haya más como hueso en la parte, dependiendo de la carga de fuerza que se necesita en esa parte del hueso. Entonces, si es que como se pierde músculo, también se pierde esta sensación, entonces se pierde bastante por ese lado, como que la densidad ósea. También, bueno, el mismo hecho de que, o sea, por la misma vía de los corticoides, bueno, del cortisol, se puede perder hueso, perdón, porque aumenta ranquele, porque disminuye la osteoprotegerina, que son, y también como el cortisol es una hormona como catabólica, también directamente activa y estimula los osteoclastos, entonces también se perdería bastante hueso por ese sentido, por ese lado, ¿no? Entonces, no sé, creo que también es algo importante, al menos es que es algo de considerar si es que ya es un paciente un poco mayor que se presenta con Cushing. Eso creo. Súper bien, Carlitos. Gracias por ese aporte. Juli. Creo que también deberíamos valorar si el paciente está teniendo una tensión arterial elevada, justo porque también el exceso de corticoides también tiene propiedades mineralocorticoides, entonces puede inducir la retención de sodio y esto generaría pues un aumento de la tensión arterial. Y súper bien, Juli. Justo eso me falta agregarles, que este paciente tiene una presión arterial de 160/100. Entonces, para tener 18 años está elevada. Entonces, Dave, tal vez quisieras decirnos probables causas de hipertensión en un joven. Antes de eso quería mencionar algo acerca de esto de que le estemos llamando tanto Cushing, porque por el momento no sabemos. Recordemos que por el momento presenta características de hipercortisolismo. Sí, hipercortisolismo, sobre todo ya muy avanzado. Ya vemos los signos típicos, como nos describía Gabo, como nos describías tú con la imagen, pero aún no podemos decir si es un Cushing, porque hay dos tipos: hipercortisolismo primario y secundario. Recordemos que el primario es independiente de la CTH, el secundario, que podría ser bastante probable la causa, porque ya sabemos que tiene hipercortisolismo,
podría ser por un adenoma pituitario y si no, un síndrome paraneoplásico, que lo veo raro en este paciente. Entonces, ahorita llamarle hipercortisolismo estaría mejor a definirle ya como un Cushing, a pesar de las características cushinoides que tiene. El Cushing usualmente se acompaña con hipertensión, pero también tenemos otras causas. Entonces, Juli, ¿quisieras decirnos otras causas de hipertensión en jóvenes? Sí, en jóvenes, bueno, la hipertensión se divide en primaria y secundaria, y en jóvenes, en niños y adolescentes, algunos factores de riesgo puede ser, la primaria se caracteriza por ser idiopática, ¿no? Y tenemos algunos factores de riesgo. El hecho de que sea una persona obesa, afroamericanos no hispanos. Sin embargo, aquí tal vez nuestra etiología fuese más secundaria, y dentro de las secundarias tendremos una amplia gama. Entonces, una de ellas podría ser, solo por decir, un feocromocitoma. También podría ser la diabetes, podría ser el hipercortisolismo que estamos hablando. El caso de hipertiroidismo creo que se contradice debido a la ganancia de peso. Entonces, pero igual es una causa. Y también hay bastantes, ¿no? También puede haber de origen renal. Entonces, también, si es que pensamos que podría tener una asociación renal, pues podríamos buscar algo más ahí. Y ya. Y bueno, otras causas son farmacológicas, ¿no? También el hecho que utilice simpático-miméticos, que use cocaína u otras drogas, también podrían generar eso. Pero en este paciente no refiere ningún medicamento, entonces es poco probable. Listo. Me falta añadir que tenía un índice de masa corporal de 30 y listo, eso es todo lo que vemos en el examen físico relevante. De ahí, creo que podríamos pasar tal vez a los laboratorios. ¿Qué le pedirías tú, Carlitos, a este paciente? Bueno, de entrada creo que le pediría una biometría hemática. Creo que si es que estamos sospechando de... O sea, bueno, creo que no deberíamos sorprendernos de ver una leucocitosis un poco marcada. O más, creo que esta es una neutrofilia un poco marcada. Porque si es que sospechamos de un Cushing o un hipercortisolismo, el cortisol inhibe, o sea, causa linfopenia y eosinofilopenia. Eosinofilopenia. No sé si estoy diciendo bien, ¿no? Sí, ya. Okay. O menos de eosinófilos, en todo caso. Entonces, creo que podría ser algo que no nos podríamos sorprender en ese caso, pero deberíamos, o sea, tampoco es algo que nos diga, bueno, esto es Cushing, sí o sí, ¿no? Pero capaz un hallazgo como fan fact que les podría decir. Bueno, una biometría hemática. Pediría también un panel metabólico, entonces podría pedir electrolitos, podría pedir como dentro de la función renal, ¿no? Cómo está el BUN, cómo está la creatinina, capaz pruebas hepáticas, ver cómo está el hígado, ACT-LT. De ahí, bueno, también, o sea, bueno, la glucosa, cómo está, capaz los lípidos. Eso creo de lo que se me viene a la mente ahorita. Perdón, Sí, súper bien. tal vez para aumentar, también podríamos aumentar las pruebas endocrinológicas ahorita. Podríamos meterle cortisol, pruebas de cortisol y ACTH para definir la causa del hipercortisolismo. Súper bien, Dave. Entonces, sí, como dijeron, algunas de las que me dijeron sí le hicieron, algunas no les hicieron. Aquí tenemos las pruebas que le hicieron. Y como dijo Carlitos, tenemos unos leucos de 11,4 que están elevados porque lo normal es de 4,5 a 11. Entonces tenemos leucocitosis y tenemos neutrófilos al 58%. Tenemos una glucosa de 201 en ayunas, un potasio de 2,54, un pH de 7,56 y un bicarbonato de 31,7. Tal vez, Gabito, quisieras ayudarnos a interpretar estos resultados. Claro, iniciando, bueno, los leucos y los neutrófilos ya nos explicó Carlitos, yo me voy un poco ahorita por la glucosa. Si es que estamos pensando en el hipercortisolismo, como bien Dave nos dijo,
Esto nos generaría una insulinoresistencia, por lo que no nos llamaría tanto la atención la glucosa. Ahora también deberíamos saber si es que esta glucosa fue tomada en ayunas o fue postprandial, ¿no? Pero bueno, lógicamente cualquier glucosa que tengamos en cualquier momento del día, si es que supera los 200, eso ya se lo define como diabetes. Pero si es que tenemos una causa secundaria, como en este caso parece ser un hipercortisolismo, esta insulinoresistencia marcada que se ve, me parece súper, por así decirlo, clásica o esperable en este caso. Algo interesante igualmente que me llama mucho la atención es el potasio, y justo una de las causas también que podemos ver de hipertensión en jóvenes es un hiperaldosteronismo. Y si es que juntamos un poco los datos, y como ya también bien Dave nos dijo que puede ser primario o secundario la causa, si es que pensamos en una hiperplasia adrenal, sería un trastorno, por así decirlo, primario de la glándula suprarrenal, en la cual puede secretar indiscriminadamente, sea cortisol, sea aldosterona, etc. Y como sabemos, la función de la aldosterona es retener sodio, pero también a la vez bota potasio. Entonces, por ese lado podría explicarse un poco esta hipocalemia. Y el pH, por lo que vemos aquí, está ahorita en una alcalosis, en 7.56, lo normal es de 7.35 a 7.45, pero también vemos que es a expensas del bicarbonato, entonces más me oriento por una alcalosis de tipo metabólica. Eso creo que te puedo aportar. Sí, súper bien. Tal vez alguien nos quisiera decir por qué puede tener una alcalosis metabólica este paciente. Ya, bueno, esto yo creo que también, o sea, se correlacionaría bastante con nuestra sospecha de que tenga un hipercortisolismo. En el hecho de que, o sea, bueno, potasio está bajo. Entonces, por ejemplo, el hecho de que esté aumentada, yo que sé, la STH, al momento de, o sea, al momento de estimular en la glándula adrenal, o sea, bueno, que estimule la glándula suprarrenal, no solo va a aumentar el cortisol, sino también va a aumentar los mineralocorticoides. Y de entre estos la aldosterona. Y bueno, la aldosterona, su función es justo como retener sodio y botar potasio. Entonces, el hecho de que se retenga el sodio y que se bote potasio. Ay, perdón. Se me fue la batería. El hecho de que, bueno, la misma acción de los mineralocorticoides causa esto, ¿no? Es uno de los principales causantes de alcalosis metabólica. O sea, bueno, al menos, capaz siendo uno de los principales, vemos un diferencial que tiene que tener en cuenta si se tiene también hipocalemia en el paciente, que este paciente sí tiene. Sí, súper bien. Me gustaría añadir esto que el cortisol es igual un esteroide que se parece mucho o sea, su composición química se parece mucho a la aldosterona, entonces este por sí puede interactuar con los receptores de aldosterona y generar este efecto de la aldosterona, como dijo Carlitos, que va a retener sodio, va a botar potasio. También es importante porque también bota iones de hidrógeno, y al botar iones de hidrógeno también puede generar esta alcalosis. Y como Dave nos pidió unas pruebas de cortisol y ACTH, me gustaría explicarles un poco en qué consisten estas pruebas de cortisol y ACTH. Entonces tenemos la sospecha de que es un síndrome de Cushing, ¿verdad? Entonces se preguntarán quién es este señor de aquí, y no es tan complicado, es Harvey Cushing, y él es el que descubrió la enfermedad de Cushing, entonces en honor a él se puso hacia la enfermedad. Y les puse esta fecha de 8 de abril como fun fact porque él fue un neurocirujano y fue uno de los mejores y es considerado el padre de la neurocirugía, entonces el 8 de abril es el día del neurocirujano. Listo. Entonces el síndrome de Cushing lo podemos dividir en dos, como endógeno o exógeno. Entonces el exógeno va a ser por uso de corticoides en enfermedades como autoinmunes. El endógeno, en cambio, es porque se está produciendo muchos corticoides en el cuerpo. ¿Y cómo se diagnostica esto? A través de estos test de cortisol. Puede ser el test de cortisol en saliva,
el paciente va a recolectar usualmente a las 12 de la noche su saliva y luego lleva en la mañana al laboratorio para ver cuánto cortisol hay. También se puede hacer una recolección de cortisol urinario en 24 horas y ver los valores si es que están elevados, o hacer un test de supresión de dexametasona a bajas dosis. Es importante recordar que el cortisol tiene este patrón circadiano y por eso es que no es tan recomendable la medición de cortisol a cualquier hora del día y puede variar. Entonces, ¿en qué consiste el test de supresión de dexametasona? El paciente toma en la noche 1 miligramo de dexametasona oral. Y esta dexametasona debería causar un feedback negativo al eje. Entonces, el cortisol debería de estar bajo. No obstante, en una persona con Cushing, esta retroalimentación negativa no se va a dar, entonces el cortisol seguiría alto en la mañana. Entonces, a este paciente se le hizo esta prueba de supresión de dexametasona a dosis bajas y salió negativo, o sea, el cortisol no era suprimido. Entonces, es como que un poco confuso, pero en pocas palabras que el cortisol seguía alto. Entonces ya podemos decir que tenía un Cushing endógeno. Entonces el siguiente paso, como dijo Dave, también necesitamos pedir pruebas de ACTH en sangre. El ACTH nos va a dar dos caminos, que puede ser dependiente de ACTH o independiente de ACTH. El independiente de ACTH es cuando tenemos la ACTH baja en el suero y nos va a indicar dos patologías, el adenoma suprarrenal y el carcinoma suprarrenal. Esto quiere decir que tenemos un tumor en la glándula suprarrenal que está produciendo mucho cortisol y este hace que el eje hipotálamo-hipófisis se bloquee. Entonces la ACTH no es secretada, pero la glándula suprarrenal sigue expulsando corticoides. Y el adenoma es benigno y el carcinoma es maligno. ¿Y cómo diferenciarlos? Sería a través de una TC. De ahí tenemos los dependientes de ACTH. Estos, la ACTH es la encargada de producir cortisol, entonces van a estar elevados en estas dos enfermedades. En la enfermedad de Cushing, donde tenemos un adenoma pituitario, el cual va a estar secretando mucha ACTH, y esta ACTH va a estimular la producción de cortisol. Y una secreción ectópica que puede verse en tumores como el tumor pulmonar de células pequeñas o en tumores carcinoides. Y es importante que para diferenciar estas dos enfermedades tenemos ciertas pruebas. La más conocida es el test de supresión de dexametasona a dosis altas. Y es interesante que, al contrario que el otro de dosis bajas, aquí damos dosis altas como de 7-8 miligramos y van a ser estas dosis que se inhiba el eje. ¿Cuándo? Cuando tenemos una enfermedad de Cushing, el hipotálamo y la pituitaria van a inhibirse, porque si bien a dosis bajas no reaccionan, a dosis altas sí reaccionan. Mientras que la secreción ectópica no reaccionaría, entonces seguirían altos. Luego podemos hacer una resonancia magnética cerebral, donde podríamos ver el adenoma pituitario, o también una estimulación de CRH, en donde en la enfermedad de Cushing se estimularía la producción de cortisol y de ACTH, mientras que en la secreción ectópica no pasaría nada. Entonces, ese ha sido mi resumen, muchachos. Listo. Muy bien, César, gracias. Gracias, César, está súper bueno. Entonces, en este paciente les dije que teníamos un Cushing endógeno y se le hizo esta prueba de supresión de dexametasona a dosis altas y salió que era para secreción ectópica. Entonces, podía ser por un tumor carcinoide o un tumor de células pequeñas. Entonces, el tumor de células pequeñas es usualmente en fumadores
y es de muy mal pronóstico, y el tumor carcinoide se puede ver más en jóvenes. Entonces, a este paciente se le realizó una TC, y en la TC se vio una masa en el lóbulo medio, y también se le hizo esta PET-CT con marcadores de la glucosa, y podemos ver que tiene esta irradiación que nos muestra que puede haber una malignidad ahí. Luego de esto se le hizo una biopsia, o sea, se le extirpó el lóbulo y se le hizo una biopsia, y podemos ver aquí que aquí tenemos este tumor, y en hematoxilina y eosina tenemos este patrón típico de tumor carcinoide, y se le hizo una inmunohistoquímica de ACTH y salió positivo. Entonces el paciente se lo diagnosticó con un tumor carcinoide pulmonar, y recibió ciertos tratamientos. Entre estos recibió quimioterapia y ketoconazol. Gabito, ¿quisieras explicarnos qué es el ketoconazol? Ya, siempre que yo pienso en ketoconazol, la verdad, yo pienso que es un antifúngico. Sin embargo, el ketoconazol también tiene una propiedad, no me acuerdo cuál era la enzima, soy súper malo para acordarme de la enzima, pero lo que inhibe también es la esteroidogénesis. Si mal no estoy, pero no me atrevería a decir la mayor cosa porque siempre me olvido de estas enzimas. Tenemos, si mal no estoy, la 11-alfa-hidroxilasa, 21-alfa-hidroxilasa, y la otra no me acuerdo. Pero básicamente ketoconazol lo que hace es inhibir la síntesis esteroidogénica, o sea, la esteroidogénesis, además de tener su función como antifúngico. Listo, sí, exactamente. Se le dio el ketoconazol para frenar los efectos del cortisol, y el paciente regresó dentro de 3 meses. Y miren esta foto. ¿Qué opinas, Carlitos? O sea, yo creo que se ve un cambio bastante significativo, aunque, bueno, la ginecomastia sigue bastante, o sea, sigue presente, ¿no? Pero por lo menos o sea, la piel ya está, del abdomen está un poco menos, no sé, grande, menos, no se ve tanta obesidad como antes. Está menos oscuro. Ajá, la piel está menos pigmentada. Y nada, eso se le ve un poco colgada, pero, o sea, es por la cantidad de peso que debe haber perdido ya con el tratamiento, ¿no? Porque, bueno, no sé si es que cuánto ya habrá perdido de peso como en números, pero sí se ve que es un cambio bastante significativo. Y, ajá, eso. Sí, súper bien, Carlitos. Igual, esta pigmentación, podemos ver que hay un cambio de coloración. No sé si sea el efecto de la cámara, pero este paciente, como tenía un tumor dependiente de ACTH, la ACTH tenemos que recordar que comparte el mismo precursor. Todo es desde la propia melanocortina. Es la POMC. La POMC, ajá. La hormona estimuladora de melanocitos. Y entonces, el ACTH también va a estimular a la hiperpigmentación. Entonces, como ya no tenemos el tumor, podemos ver que también hubo este cambio de coloración. Entonces, ese ha sido el caso del día de hoy. Tal vez algo con los que se queda cada uno para ir cerrando. Tal vez, Dave, ¿quieres sacar tu conclusión del caso? ¿Algo que hayas aprendido? Sobre todo, sí, no, un caso súper raro. Como vemos, fue lo último de lo último, porque aparentemente fue un síndrome paraneoplásico que se presentó en un paciente aparentemente sano y joven. Entonces, sí, lo que me llevo es siempre considerar las distintas patologías para un aumento de peso y pensar más allá, seguir otras patologías que pueden no ser muy comunes, sobre todo en un paciente con estas características. Gracias, David, súper bien. Carlitos. A mí, o sea, bueno, como siempre, como en cada clase de la universidad, lo que se me quedó es que siempre al paciente hay que verle como un todo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay bastantes diagnósticos a los que nos fuimos como viendo solo ciertas partes de los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, que bueno, a fin de cuentas sí fue parte del problema más grande, ¿no? Pero, o sea, como que por lo general vemos una cosa y nos vamos por ese lado, vemos otra cosa y nos vamos por ese lado, y
muchas veces, a veces o sea, nos quedamos como yendo por cada ramificación de los diferenciales y no como que damos un paso atrás y como tomamos todo como un conjunto. Entonces creo que eso, al menos en este paciente, por ejemplo, fue bastante importante, porque todo caía bajo la misma raíz, ¿no? Entonces, eso, o sea, creo que es bastante importante como siempre verle a un paciente como todo, no sé, la edad nos sirvió bastante, el examen físico nos sirvió bastante, los laboratorios, todo, o sea, como unir todo, dar un paso atrás y como verle al paciente como un todo, creo que es algo importante que al menos en este caso nos sirvió bastante. Súper bien. Juli, ¿algo que quieras dejar al público? Sí, que a mí me pareció bastante curioso cómo se presentó un cáncer en un paciente tan joven. Son esos casos que uno no suele pensarlos debido a que somos jóvenes. No obstante, siempre puede haber uno de esos casos extraños que pueden haber. Y por último, Gabito, ¿algo que quisieras aportar? Sí, una pequeña cosita que me puse a pensar es que si que estábamos, vimos ya como, por ejemplo, que podía haber sido también a causa de un adenoma. Si es que tenemos en cuenta que pudo haber sido un macroadenoma, es decir, más de 10 milímetros, también podíamos haber visto algo como la visión en túnel, que nunca preguntamos si es que tenía eso, tampoco. Y me pareció algo un poco curioso que se nos pasó por alto. Y finalmente me pareció un caso genial el que te sacaste, César, la verdad, súper rebuscado. Yo tampoco me puse a pensar en malignidad, la verdad. Para mí inicialmente hubiese sido algún hipotiroidismo, alguna cosa así, y terminamos en un cáncer básicamente. Estuvo súper chévere. Muchas gracias, la verdad, por el caso. Listo, chicos. Un placer estar aquí con ustedes por primera vez y espero que sean muchas más. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias.